¿Cómo están? Mi nombre es Cristian y la verdad que quiero hacer una presentación súper cortita, digamos, porque me preguntaron por el diagnóstico. Me imagino que acá hay emprendedores, perdón, mentores, ¿cierto?, que llevan poco tiempo mentoreando y me gustaría brevemente, ¿cierto?, hacerle un poquito respecto al viaje de mentorear, ¿cierto? Y sobre todo que tiene que ver con la importancia hoy día de nosotros como mentores, ¿de acuerdo? Así que tengo 10 minutos a presentarle esto, digamos, y están, los que partieron hoy día mentoreando es súper desafiante, ¿de acuerdo? También es muy interesante intelectualmente, ¿cierto? Y hay una serie de puntos que pongo ahí porque efectivamente ha cambiado la mentoría en estos 4 o 5 años, un poquito antes del COVID, ¿cierto? Y por lo tanto, esto se mueve constantemente, ¿cierto? Y tenemos que estar nosotros, que somos los mentores, también tan rápidos como los emprendedores. Es muy importante dentro de lo que tiene que ver con entender, ¿cierto?, este diagnóstico, saber en qué parte está el emprendimiento. Primero, si está en la primera, ¿cierto?, como primera solución, en alguna idea, algún tipo de producto mínimo viable, ¿cierto? O ya tiene un product market fit, ¿cierto? Está en el mercado, ya tiene tracción. Y por lo tanto, bajo ese esquema también se hace el tema relacionado con la mentoría. Y por último, si es que está en escalamiento, es decir, si ya tiene recursos suficientes, está con los canales de distribución acordes, ¿cierto? Y por lo tanto, efectivamente, la experiencia de ustedes los puede hacer escalar. ¿Cómo lo ven los emprendedores? Lo ven así, lo ven fantástico, ¿cierto? Y seguramente ustedes ya han tenido sesiones con ellos y lo ven de esta forma, pero en realidad es así. No todos sabemos que es escabroso, que es complicado, etcétera. Y hay muchos riesgos. Y particularmente en la etapa que están los emprendedores y particularmente los de impulso, ¿cierto? Están en esta etapa, ¿cierto? Media de probar, de entender, de probar estos supuestos, ¿cierto? Iniciando operaciones, muchos de ellos, o con mucho tiempo de operaciones, por otro lado, y que nunca han visto un punto de equilibrio, que no saben de costeo, que tienen muchas dudas, etcétera, muchas veces están solos, etcétera. Y por lo tanto, todo esto se llama el Valle de la Muerte. ¿Dónde están ustedes y dónde estamos, particularmente los emprendedores y los mentores? En que este emprendimiento tiene que ser evolutivo. Y la mentoría debe ser evolutiva, porque en 3 meses, 4 meses pasan muchas cosas, de acuerdo en el mercado. Por lo tanto, tenemos que estar muy, muy atentos respecto efectivamente a lo que suceda. Segundo, la meta que tenemos nosotros los mentores junto a ellos es preservar la vida del emprendimiento. Por lo tanto, en la medida que vaya suscitándose la mentoría, ¿cierto? Se van a ir fijando ciertas expectativas respecto específicamente a cómo ustedes vieron esta primera evaluación y cómo diagnosticaron para poder tener efectivamente foco en esto. Después concentrarse en lo positivo, algo muy importante que les sugiero a todos los mentores, porque efectivamente son más momentos poco gratos que gratos, efectivamente, del emprendedor. El permanente esfuerzo por validar los supuestos y por último, pivote la estrategia. ¿Y cuáles son los insumos más importantes? Aquí se los doy. Empatía. Empatía, sobre todo los que hemos estado en el corporativo, ¿cierto? Eh, tenemos todo, recién lo decía, ¿cierto? Mi colega mentor, que en el corporativo en general lo tenemos todo. Ellos les cueste, no tienen mucho y en general no tienen recursos, la verdad que les faltan herramientas, les falta mucho conocimiento, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es una bajada en términos de la empatía. Estar con ellos, bien, ponernos los zapatos de ellos, lo que significa realmente tener un emprendimiento en lo distinto. ¿Cuál es el proceso que hay que desarrollar? Y en esto hay que ser súper categórico en términos de cómo se establece. Primero, identificar 1 o 2 reuniones. Yo les sugiero 2 reuniones mínimo para poder identificarlo, entenderlos, conocerlos, saber por qué efectivamente está el emprendimiento. Y luego de eso, ya que tienen este diagnóstico, ¿cierto? Más o menos claro respecto, y ahí se lo voy a dar un poquito más adelante respecto a 3 variables fundamentales, establecer objetivos. Objetivos que estén de acuerdo efectivamente al financiamiento que nos da impulso y 2 o 3 objetivos súper claros, que sean concretos, que sean medibles y que efectivamente se vayan viendo y resolucionando en el tiempo. La pega de nosotros es que ellos exploren ciertas acciones, o sea, que vayan viendo distintos también mundos, que muchas veces los emprendedores, como están tan enfocados en lo suyo, no lo ven, no ven otro tipo de posibilidades. Por lo tanto, nosotros tenemos que llevarlos a que también vean otros caminos de acción, no solamente en el negocio actual que manejan. Algo importante también tiene que ver con el movimiento de la acción, es decir,
provocar el movimiento en el emprendedor. Si les dan tareas, revisarlas a conciencia. Si les señalan que tienen que hacer trabajo campo, tienen que hacer ese trabajo campo de manera que lo puedan llevar desplegado con ustedes, aunque sea en una conversación, aunque sea en un PowerPoint, lo que sea, pero es importante que efectivamente ustedes muevan a la acción a este emprendedor, ¿cierto?, durante el periodo que dure. Y por último, darle feedback. Súper importante en el proceso de mentoring, de manera de que tanto el menté como el, digamos, en este caso el mentor, estén siempre súper alineados respecto a las expectativas. Eh, Rápidamente, esto lo te voy a saltar, ¿cierto? Que tiene que ver como y voy a llegar a los tips para mentorear. Yo creo que es súper importante que ustedes planifiquen la mentoría. En general, como que uno llega a la conversación, pero yo sugiero que ya tengan súper planificado, sobre todo el mercado o dónde está el emprendimiento, de manera que puedan, de cierta forma, sorprender ya con información relevante a ese emprendedor. Eh, y con eso se inicia la conversación. Segundo, hay herramientas que se las sugiero y que seguramente ustedes las conocen, ¿cierto? Canvas, por ejemplo, no le van a pedir un pitch a un emprendedor, ¿cierto? Impulso, pero un mapa de posicionamiento sí. Es decir, dónde ven efectivamente su producto, si es un producto, dónde ven su servicio y si tiene competencia, etcétera. Y además de eso, por ejemplo, un mapa de stakeholders, es decir, cuáles son sus clientes, cómo se comportan sus proveedores, cómo está orientado, ¿cierto? Particularmente ese emprendimiento en la sociedad, de manera de saber dónde están los puntos de apoyo que ustedes efectivamente le pueden ayudar. Hacer el diagnóstico de potencial, es decir, hasta dónde puede llegar este proyecto. Es decir, muchas veces, y me ha pasado en el caso de Impulso, que hay proyectos que pueden crecer. Y hoy día hay proyectos que pueden ser incluso proveedor de Walmart, por ejemplo, y que partieron muy pequeños, a escala muy pequeña, pivoteando el proyecto y luego de eso ya se da la escala suficiente como que puedan ser proveedor, por ejemplo. Hacer también, ustedes están muy al día con las web de etcétera, etcétera. Algo importante que deben hacer también en este proceso de diagnóstico es preguntar, preguntar mucho, hacer preguntas abiertas respecto a cuál es el propósito, cómo se ven a futuro, qué cosas desarrollan del proyecto y una serie de preguntas que ojalá las tengan súper armadas, particularmente del producto o servicio que tengan su emprendedor, ¿cierto? Para que él les responda. El segundo, escuchar mucho. Es muy importante escuchar, sobre todo en la etapa de diagnóstico, para saber exactamente los dolores, entender los dolores del emprendedor. Yo noté algunos, por ejemplo, de mi último emprendedor que trabaja solo, trabaja en la casa, no tiene orden financiero, vive el día a día, no tiene mucha planificación, todas las tareas, ¿cierto? Están en esa persona, ¿cierto? No hay delegación, por lo tanto no hay estudio de mercado, no hay una estrategia de precios, no hay una estrategia de redes sociales, etc. O sea, tratar de escuchar todos esos insights que a ustedes les van a permitir tener un diagnóstico firme, de manera que puedan establecer tres objetivos en los cuales su expertise les va a ayudar en serio, muchísimo, van a crecer muchísimo en estos 4 meses. ¿Por qué? Porque les van a ordenar, por ejemplo, la casa, les van a subir, digamos, en términos de lo que puede significar, ¿cierto?, las ventas y una serie de cosas. Reflexiones junto a él también respecto al emprendimiento, cómo lo están haciendo, cómo está resultando la mentoría. No se da mucho espacio de esto, por lo tanto, partan los primeros 5 minutos preguntando cómo están. Parten preguntando efectivamente cómo ha estado la semana. Quizás han tenido una semana súper agobiante, han tenido una semana muy mala en términos de venta, han tenido una semana complicada en términos de producción, de materia prima, etcétera. Por lo tanto, reflexionen con ellos cómo está efectivamente la mentoría y hacia dónde la pueden llevar. Observen mucho y observen lo que pasa en el mercado. No solamente quédense con la hora o las 2 horas que le van a dedicar a la mentoría cada 15 días, etcétera, sino que traten de acompañarlos durante todo el tiempo que dure estos 4 meses. Entréguenle mucho, por favor, observaciones que tengan en el mercado y que les puedan ser de apoyo, efectivamente. Esto no solo, yo diría que no, que hagan lo que mantengan. ¿Y cuáles son los principales, cierto? Es como que tengan un propósito, para mí, digamos, que identifiquen un problema, en el caso particular de ustedes, cómo pueden determinar, cierto, estos proyectos, que hacia el tamaño de mercado, por ejemplo, es relevante,
los datos que cuantifican el mercado son robustos, si están en sintonía. O sea, hay una serie de preguntas que yo se los voy a entregar, ¿cierto? Que son importantes cuando ustedes diagnostican. Primero, tiene que ver el modelo de negocio, ojalá que sea robusto. Aunque sea un B2C, un B2B, el modelo que elijan ellos particularmente, que sea robusto en términos de esa propuesta que sea única, que sea innovadora, porque es la única forma que también tengan éxito. Por ejemplo, me pasa con el último emprendedor que estoy viendo que hace pan. Por lo tanto, hay muchos que hacen pan. Entonces, ¿cuál va a ser esa propuesta de valor realmente innovadora que va efectivamente a ingresarla al mercado para que tenga una ventaja competitiva relevante? Si el modelo de negocios que hace, y eso pasa mucho en el B2B, sobre todo si es claro, cómo realmente, dónde está la fuente de ingresos, etcétera, etcétera, y si es coherente con la estrategia. Segundo, tracción, si es que hay métricas, ¿cierto?, en términos del producto, de productos servicios que agregan valor. ¿De acuerdo? Segundo, el ciclo de vida en términos de, ustedes lo saben, ¿cierto? Si hay ciertos indicadores que son claves también para ello. Hay evidencia que el equipo tiene una estrategia, si es que hay una persona, son varias personas, ¿cierto? Si tienen alguna estrategia. Y una pregunta muy importante que tienen que hacer ustedes, ¿cuáles son los objetivos de corto y mediano plazo? En general, el emprendedor, sobre todo el que me ha tocado impulso, les cuesta, sobre todo porque vive mucho el día a día en términos de plantearse ciertos escenarios. Yo los invito a que al menos dejen modelado el 2024 completo. Es decir, puedan repartir por quarters, por ejemplo, por mensual, etcétera, poder forecastear con ellos las ventas, poder forecastear lo que viene a futuro, por ejemplo, el ingreso al retail, cuál podría ser eventualmente las ventas que pudiesen proyectar, etcétera, pero traten de poder tener objetivos numéricos con ellos también en términos de lo que pues significa. El equipo, evalúen el equipo también, se sube una o dos personas, quiénes componen el equipo, cuál es la motivación real de por emprender. Muchas veces pasa que emprenden porque ven una oportunidad en el mercado, porque hay una tendencia en el mercado, porque en realidad hay una necesidad real, digamos, monetaria. Muchas veces también, en el caso de Impulso sucede mucho, cuáles son los roles que cumplen estas personas o la persona. Puede ser que sea el que vende, el que produce y además de eso el que cobra, ¿cierto? ¿Cuál es el tiempo que le dedican al emprendimiento? ¿Cuál es la experiencia que tienen para emprender y efectivamente que tienen en el emprendimiento en particular? Muchas veces emprenden, ¿cierto?, con muy poca experiencia en eso, por lo tanto les cuesta muchísimo también poder crecer. Si hay alguien con la experiencia relevante, ¿cierto?, en el core del negocio. Ese mindset también, que ustedes se van a dar cuenta también en Impulso, que hay personas que ya tienen claro lo que quieren poner una sucursal, quieren tener dos sucursales, quieren venderle a Walmart, por ejemplo, a cualquier retail del país. Por lo tanto, y por último, validen la capacidad de ejecución con preguntas. Independiente del nivel educacional de esa persona, evalúen la capacidad de ejecución en términos de cómo efectivamente hacen el negocio. ¿Cuál es el trabajo de nosotros, cierto? Es diagnosticar, es analizar lo que hablamos, fijar fechas y objetivos concretos, establecer ciertos resultados numéricos, ojalá hacer escalar el emprendimiento en particular y dejar instaladas capacidades, ¿cierto?, en estos emprendedores a través de estos cuatro meses. Y también tener conversaciones difíciles. Yo lo invito a esa parte. Yo en los 10 años que tengo en esta cuestión me pasó mucho en los primeros años que yo como lo obviaba. Pero tener conversaciones difíciles ayuda mucho al emprendedor. De repente está muy equivocado en lo que está haciendo. Y de repente nosotros decimos, ok, las decisiones las tomas tú, pero hay decisiones difíciles que efectivamente tenemos que conversar. Hay temas súper importantes por los cuales fallan los emprendimientos y serían buenos que ustedes lo vieran, que tienen que ver efectivamente con el tema de que falta plata, y eso lo tenemos todos claro. No hay necesidad en el mercado, que fueron superadas por la competencia, por lo tanto también es un tema de timing, el modelo que es defectuoso, etcétera. Y hay problemas generalmente en las pymes hay problemas en los costeos y en los precios finales de venta público. Por lo tanto, ahí deténganse mucho en tratar de resolver cómo efectivamente es la segmentación que tienen y los posicionamientos que tienen respecto a los precios efectivos. Muchas veces los costeos que tienen ellos no están considerados incluso sus sueldos. Por lo tanto, como parte prioritaria, exíjanle al menos un Excel en el cual esté
los precios unitarios, ¿cierto? Y cómo llegan a los costeos de los precios unitarios. Y por otro lado, cómo efectivamente tienen sus costos fijos y variables, de manera de que puedan ustedes ayudarlo a reconocer cuál es realmente la potencial rentabilidad que tienen. Muchas veces las rentabilidades son mágicas, son gigantes, pero cuando ya le meten la variable sueldo, la variable traslado, la variable efectivamente usar incluso los autos propios para poder hacer la logística, cambian las rentabilidades y ahí efectivamente eso es parte de que ustedes tienen que efectivamente ver. ¿Qué ha pasado? Y aquí me meto efectivamente Espera, en el retail. espera un poquitito, Cristian, ¿te podéis Dale devolver un a ti. poquitito al anterior? Sí, sí, Independiente sí. de que, mira, cuando yo veo esto de los puntos, yo creo que fueron dentro de las preguntas que muchos de los mentores plantearon cuando es todo lo que es retail, enfocado a todo lo que es el comercio minorista. Pero nosotros como mentores, por ejemplo, ¿qué tips nos puedes dar para que nosotros nos podamos dar cuenta de, y un tema que es muy importante, ¿viste? El Ah, costeo y el precio final. sí, ¿Cómo lo podemos hacer ver a nuestro mentí eso? Porque tiene que ser como con algo bien rápido y no tenemos que hacerle una tremenda planilla para que nos diga, oye, todo este el costo, todo este el pre, sino que cómo tú lo ves que nosotros podemos llegar con esa herramienta en una forma fácil de sentarnos con él y en el diagnóstico y decir, oye, tú tienes tu margen o tu forma de ganar, cómo llevas este costo y cómo llegaste a tu precio final. ¿Cómo ahí tú lo veis que nos podría dar algunos tips para hacerlo en el sí. diagnóstico, que no es fácil? No, 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 no es fácil, no es fácil. Efectivamente, mira, si es un producto que está en el mercado, vamos, partamos con un producto que está en el mercado. Ujú, Eh, lo que se habla siempre en términos de retail se llama posicionamiento, es decir, cómo estoy posicionado en el mercado respecto a la categoría. Entonces, lo que debería hacer ese menté inmediatamente un trabajo campo, que yo lo mando inmediatamente, en trabajo campo. Es decir, si va a vender leche, que ujú. se meta al pasillo de la leche y efectivamente las ponga todo con referencia a un litro. Todas las Ya, leches que existen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y ahí inmediatamente puedes tomar el promedio, puedes tomar la mediana. Si tienes una innovación y tienes una leche que efectivamente tenga algún requerimiento súper especial que te haga, que tenga un valor agregado. Por eso partía respecto a la propuesta de valor, ¿te acuerdas? ujú, Si tiene un valor agregado, tú puedes decir, ¿sabes qué? Puedes cobrar un margen superior. Pero si es una leche común y corriente que está dentro de la media, tu costo por precio de venta público debe estar en ese entorno. Ahora, respecto a eso, efectivamente le sacas el IVA, que es un precio de costo. En general, el retail tiene varios costos asociados, que son los, por ejemplo, el fee logístico, que podríamos andar después en lo que significa, el fee de reposición, es decir, quién hace la reposición, el fee de merma, es decir, cuánto es el costo, ¿cierto?, de la merma potencial. Hay categorías que son muy brecheras, es decir, que, por ejemplo, los chocolates, los cafés, los endulzantes, etcétera, o algunos que tienen corta vida, por ejemplo. Entonces, muchas veces se negocia un costo de merma, ¿de acuerdo? Y tienen uno que se llama RAPE, que depende mucho de la categoría, ¿cierto?, que es un porcentaje también. Y sobre eso, ¿cierto? En realidad, bajo eso debería estar el costo de este emprendedor. Es decir, yo estoy dispuesto, ¿cierto?, a vender en un retailer a este costo. Y por eso es importante que parta al revés. Yo siempre sugiero al revés, que parta arriba, ¿cierto?, viendo el mapa de posicionamiento, es decir, cómo está su producto particular, ¿cierto?, en este mapa, si puede cobrar más eventualmente, etcétera, o está dentro del promedio, ¿cierto?, de la categoría, y ahí ir bajando. ya. Y respecto a eso, va a obtener una rentabilidad, va a obtener una rentabilidad. Y con eso va a ver exactamente si esa rentabilidad que él pensaba que tenía, ¿cierto? El emprendedor, saber exactamente cuál es la rentabilidad final por producto. Porque ese producto hay que hacerlo rodar, en definitiva, cuando ya ingresa, ¿cierto?, a un supermercado, a una farmacia, a una tienda por conveniencia, cualquier tipo de tienda. ¿Te fijas? Pero es súper importante que lo tengan. Ahora, ese es un canal de distribución. Él puede decir, no, yo lo hago solo y lo hago a través de e-commerce. Por lo tanto, todo ese porcentaje que te nombré yo en términos del fee logístico y los fees de reposición, etcétera, no está.
solamente tengo el de last mile, es decir, el despacho a domicilio. ¿Te fijas? Por tanto, ahí yo voy a tener otra rentabilidad. Puedo entregárselo a un tercero, es decir, a un distribuidor. A ese distribuidor se lo entrego y por lo tanto, ¿qué hago? También estoy dispuesto a sacrificar margen. ¿Por qué? Porque él tiene esa rentabilidad. ¿Se entiende, no? Entonces hay que definir muy bien, que eso para allá iba también en términos de la próxima slide, en términos de el producto. ¿Qué producto tengo? ¿Cuál es el segmento objetivo? ¿Cierto? Y además de eso, ¿dónde está mi segmento objetivo? No muchas veces está, en general está en supermercado, pero de repente está quizás en una tienda específica. Hay muchos hoy día productos veganos, estos productos especiales, ¿cierto? Que están en ciertas tiendas. Y en general, ¿cierto? Uno lo que podría decir es que hay que verificar eso para saber exactamente dónde debería estar el producto. ¿Ya? Mira, termino con la última y ahí conversamos. Estos son los grandes problemas o dolores que tienen. Los grandes problemas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto sería súper bueno. Primero, que el producto sea bueno. En general, es como que el hijo regalón. Yo el hijo lo quiero, lo quiero, lo quiero. No, es un buen producto o un buen servicio. Así de sencillo. Asumamos que es bueno. Segundo, si conoce a cabalidad su competencia. En general, el emprendedor no la conoce. Y a mí me ha tocado muchísimos que no la conocen. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer ustedes es pedirle un mapeo. Es decir, ¿con quién compites en realidad para yo ayudar? De manera de poder diferenciarlos con él. La segmentación de este mercado, quiénes son los usuarios, quiénes van a comprar tu producto. ¿De acuerdo? Después entramos a la gestión operacional, que ya es un temazo importante en términos de quienes quieren entrar al retail. Efectivamente, ¿por qué? Porque muchas veces maquilan o producen propio, ¿cierto? Y tienen que optimizar todo eso. Además, eso de conocer el mercado objetivo, el capital de trabajo, que es muy importante dentro de lo que es el emprendimiento en particular, un flujo de caja detallado, que es lo que exijo yo a mi emprendedor, ¿cierto? Tratando de que efectivamente poder calzar todos los meses tanto los ingresos como los pagos. Claridad de los costos, que es lo que mencionaba yo, saber exactamente el costeo, es decir, si por ejemplo yo vendo una leche en botella, saber cuánto me cuesta el valor unitario de la botella. Segundo, el empaque. Tercero, cuánto me cuesta la rotulación, etcétera, etcétera. Y saber exactamente cuánto cuesta eso, porque capaz que eso me cuesta 250 pesos y yo lo puedo vender a 1.500, por lo tanto puedo tener una rentabilidad. Pero tienen que hacerlo, porque en realidad aquí hay un negocio de escala. En la medida que yo compro mucho menos botellas, por supuesto que el costo aumenta. En la medida que yo tengo mayor escala, los precios en general bajan. Por lo tanto, es un tema importante. La estrategia de precio, lo que explicaba recién, el tema del posicionamiento, súper, súper importante de cara a poder ingresar, por ejemplo, el retail. Las proyecciones también súper fundamentadas y el trabajo campo que lo acabo de decir. Entonces, haciendo un poco el resumen, si ustedes tienen algún emprendimiento que quieren entrar al retail, es súper importante que ustedes lo manden a hacer un trabajo campo. Yo se lo pido como diagnóstico. Le digo, o si tú produces spam, necesito que me mapees en dos variables, que eso lo pido mucho, en dos variables, es decir, en precio, o en calidad, o en innovación, lo que sea, que me ubiques todos los panes que hay en el mercado. Y luego de eso te posicionas tú, para saber con quiénes realmente estás compitiendo. No compites con todos, sino que compites con algunos. Y luego de eso averiguamos el precio de esos panes, para saber si el precio actual efectivamente está posicionado por sobre ese precio medio o bajo ese precio medio que él está dejando plata en la mesa y que podría cobrar un poco más caro. ¿Se entiende? Entonces, con ese primer análisis, ya podría decir. Segundo, la producción. Saber exactamente qué nivel de producción tiene. También es importante desde el punto de vista del retail, porque con eso yo lo que siempre le sugiero al emprendedor es que no ponga todas las canastas o los huevitos de la canasta, ¿cierto?, del supermercado en uno solo. Que trate de tener dos o tres clientes, ¿cierto?, para que pueda diversificar, ¿cierto?, sus ventas. Porque generalmente se puede caer uno, no puede tener rotación, pero tiene otros dos canales en los cuales están rotando bien sus productos, quizás. Entonces aquí hay mucho de prueba y error. Tema importante también que tiene que ver con una vez que se ingresa a los supermercados, por ejemplo, se habla de un caso particular de supermercados, ahí empieza la otra parte,
que tiene que ver con cómo rota el producto, ¿de acuerdo? Y eso es súper importante de cara efectivamente a las compras, cómo se efectúan a nivel de los supermercados. La primera compra es una compra como bastante global, ¿cierto? Que se hace para todas las tiendas, pero después todo el resto de las compras son compras automáticas. Por lo tanto, son compras sobre las ventas que vayan teniendo los productos. Y hay un trabajo súper arduo que tiene que hacer el emprendedor en términos de lo que significa, ¿cierto? El punto de venta, que también es algo relevante de este punto de vista, digamos, del emprendedor. Pero volviéndose al tema de lo que significa el diagnóstico, yo lo que les sugiero es que empaticen con este emprendedor. Segundo, no le den más de dos tareas, porque en general este emprendedor está haciendo su trabajo todos los días, ¿cierto? No lo ayuden solamente en la mentoría, sino que ojalá lo puedan ayudar también con su red de contactos, para que vean otros temas importantes, ¿cierto? Y además escuchen harto, digamos, al emprendedor. Ayúdenlo a fijar los precios, ayúdenlo, como lo que estábamos discutiendo recién. Y para eso efectivamente hay estrategias en términos de cómo uno coloca precio en el mercado. Muchas veces lo coloca uno con el valor agregado, otras veces lo hace respecto a los costos, ¿cierto? La rentabilidad, pero hay que hacerlo. Ordenen la casa, ordenen las finanzas, ordenen creo que se salió la discusión ahí dentro del grupo, que muchas veces este emprendedor tiene una sola cuenta corriente. Entonces, que se separe esa cuenta, ¿cierto? Y se vean efectivamente los costos que pertenecen a la empresa y los costos personales que van por otro lado. Ordenlo, ¿cierto? Por lo tanto, súper importante también dentro del el análisis que tienen que buscar. Segundo, digamos, busquen, ¿cierto?, los principales dolores que tengan estos emprendedores. Es súper importante que ustedes puedan detectar, eh, por ejemplo, en el caso particular del último emprendedor que estoy viendo, él produce, él vende y él cobra. Por lo tanto, su dolor, y cual que vamos a asistir la mentoría, en que él pueda, está en la casa actualmente, buscar un lugar, ojalá un dark kitchen, ¿cierto?, donde pueda producir, ¿cierto? Contratar a alguien que le ayude en la producción y él pueda abrir canales de distribución. ¿Te fijas? Por lo tanto, uno tiene que entender en esa dinámica, ¿cierto?, de la mentoría, cómo lo proyectan adelante, ¿cierto? Para que efectivamente pueda eventualmente tener éxito, que un poco pero sugiero yo que lo primero que tienen que hacer es tratar de ordenarle la casa, tratar de ordenar la casa, para después construir algo, pero construir algo sobre bases súper sólidas, es decir, tres objetivos no más, no más, tres objetivos. Por ejemplo, los tres objetivos que tenemos con Maximiliano es instalar y arrendar un dark kitchen, que ya lo está buscando. Segundo, ordenar financieramente la empresa. Y tercero, es ingresar a retail. Son como los tres hitos de la mentoría y que están súper claros en términos de particularmente. ¿Ya? Eh, eso es como lo que yo, lo que tenía como menos preparado en mente, y ahora me gustaría abrir la mesa, digamos, para si tienen dudas respecto a retail o algo, de manera que podamos conversar. Así que quedo abierto a la conversación. Muchas gracias, Cristian. ¿Yo puedo partir con mis preguntas? Dale, dale, dale. Mira, otro tema que siempre se da, y si uno lo ha visto en el chat de los emprendedores y sobre todo también de Impulsos Chilenos, es que también se habla un poco, porque estos como son emprendedores chiquititos, también necesitan, así como piden herramientas, ¿ya? Y sobre todo en la parte de inventario, ¿ya? Porque tú hablaste acá de producción, de Sí, rotación, y sí. todo eso al final nos lleva a una palabra súper importante que es el inventario. ¿Cómo tú recomiendas eso? Porque en el diagnóstico también va a salir esa palabra, porque le vamos a hablar de todo esto, entonces si vas a producir, entonces decir, ya, ¿cuánto vamos a producir? Ya empezamos a meternos con la parte del inventario. ¿Qué nos recomiendas en esa línea? Sí, primero identificar el potencial de producción que tiene, el potencial, no lo que está hoy día haciendo, digamos. Por ejemplo, si tuvo un horno, hoy día lo está utilizando 8 horas, 6 horas, saber exactamente la producción que tiene actual y cuál es el remanente con el cual uno debería decir cuál es la venta futura que tiene. Segundo,
eh, lo que hay que hacer es cómo él define la producción. Si es una producción, te fijas, eh, que él hace, ¿cierto? Como batch, es decir, una vez al mes y por lo tanto esa producción le dura para 2 meses, es decir, para tener días de inventario para 3 meses, o directamente él la producción la hace una semana y la vende la semana siguiente. Con eso, él puede determinar los inventarios. Yo lo que sugiero es que no tengan más inventario de la producción inicial que tengan, digamos. Es decir, si él, por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Yo hago una producción para una semana, los stocks que le sugiero de materias primas, te fijas, es más o menos de una semana y media a lo más 2 semanas. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos problemas, digamos. Por ejemplo, puede haber problemas de que cambie el precio. Uno. Segundo, que pasa algún problema con el proveedor. Entonces, de cierta forma, tú igual, en términos de las materias primas, debes sobreestoquearte un poco porque efectivamente puede ocurrir también que un cliente te puede pedir un poco más de producción, etcétera, etcétera. Entonces, trata de hacerlo, si produces para una semana, trata de tener para 2 semanas. Y así sucesivamente en términos de, digamos, si es que un mes de producción con el batch, un poco la misma idea. Generalmente, por ejemplo, tenía otro que era un emprendedor de Coyhaique, que él hacía batch trimestrales, de acuerdo, de vodka. Entonces, lo que hacía era la producción, de acuerdo, tenía costeado y tenía listo para hacer batch para 1000 botellas de vodka, te fijas. Por lo tanto, más o menos las ventas, nosotros calculamos y tenían para 3000. Por lo tanto, tenía que hacer ¿cierto? De 1000 por mes, finalmente. Y eso lo que hacía, él compraba botellas, ¿cierto? Más o menos para tener la producción de 1,5 más o menos, de manera que efectivamente durante ese tiempo tú puedes tener una producción que es una producción asegurada, ¿cierto? Porque efectivamente tienes clientes. Pero por otro lado, estos emprendedores generalmente están abriendo más canales de venta. Es decir, están tratando de optimizar también las maquinarias que tienen. Por ejemplo, en el caso particular de Maximiliano, él trabaja las horas que tiene disponible él, para no matarse, digamos. Él trabaja las 8 horas, te fijas, de producción y hace 500 panes a la semana. Pero podría poner a alguien adicional con 8 horas más a producir y podría tener 1000 panes, disponibilizarlo. Por lo tanto, hoy día tiene eso y efectivamente más o menos tiene esos niveles de producción. ¿De acuerdo? Eso. ¿Ya? Germán estaba levantando Preguntas. la mano. Ujú. Germán. Hola, ¿qué tal, Cristian? Hola, Saludos a Germán. todos. Oye, a propósito de herramientas, mi caso es microempresario, no le da para pyme todavía, es Sí. microempresario. Y lo que yo he notado en el chat de los emprendedores, o sea, perdón, de los mentores, es que hay consultas recurrentes y hay una pregunta tal vez para ti, para Beatriz, no sé, no sé si hay un listado de proveedores como que ya estén filtrados, que tengan precios preferentes o algún convenio, porque todos necesitan, por lo menos el mío necesita página web y muchos lo necesitan. Necesita registrar la marca. Varios han salido con la consulta. Y CRM, la mayoría se está yendo por Shopify. Yo sé que alguien comentó por ahí a Pani. O sea, no sé si hay como un set de herramientas recomendadas para micros, que son distintos los pymes, porque claro, CRM es más avanzado, no sé, para que se querrá ir a no sé, o Salesforce o SAP, si que ya está, como el Business One, que ya. Pero para micros, no sé, en tu experiencia o la de Beatriz, si hay como algo que ya esté como filtrado y que sea como, para que no tengan que hacer la investigación, porque mi emprendedor, claro, estaba gastando harto tiempo en buscar soluciones, como te digo, comparó apaño con Shopify, le habían recomendado otro más, entonces, de verdad, no sé si tenemos eso como para facilitarle el camino. Parto yo porque me pasó, y yo concuerdo contigo, Germán. Yo he participado en harto impulso y es de todos los impulsos, de todos los impulsos. Por ejemplo, parte desde un POS, por ejemplo, que no tienen, parte de un sistema básico en términos de contabilidad, etcétera. Yo creo que sería súper bueno para poder instalar eh, unas capacidades, al menos base. Yo concuerdo plenamente contigo. Yo creo que ahí no sé cómo lo podría hacer. La Vega obviamente está metida en esta, porque yo creo que en algún minuto dices, ¿sabes qué? No, pues necesitáis tú vender, necesitáis esto, necesitáis e-commerce, tenéis Shopify, no sé, tenéis esto y por lo tanto deberéis tener este sistema integrado. Y con eso manejáis los inventarios, manejáis todo.
este es un kit, te fijáis que podría incluso impulso tenerlo a mano. ¿Te fijas? Porque en general el emprendedor de impulso no tiene. Me pasó una vez que teníamos una de Angol, te fijáis, y me decía Cristian, ni conozco esta herramienta, esta cuestión. Me dice, esto es un POS, me decía, ¿y para qué? Me dice, y dice, sí, pues para que vendáis, porque resulta que las ventas que estáis haciendo están negras, digamos. O sea, las ventas hay que contabilizarlas, pues. ¿Te fijas? Por lo tanto, es súper buen punto. Yo creo que le daría un nivel, ¿te fijáis? Ya distinto a este microemprendedor, sobre todo que tú le vas a dar el orden. Tú eres el mentor, tú le das el orden. ¿Qué orden qué? ¿Para qué? Se dice, en definitiva, ni siquiera tengo esto básico, re básico en el microemprendimiento. Súper buen punto, lo concuerdo. Mira, la Margarita acaba de decir lo mismo, concuerdo plenamente. ¿Y por qué? Porque esto quita energía. ¿Sabéis que tú le dices como mentor y hablamos, no sé, 300 mentores, los 300 buscando un sitio web, los 300 buscando a alguien de marketing experto ¿te fijáis? Cuando la cuestión debería estar como una bitácora o cápsula, ¿te fijáis? O una nube, Mm. o efectivamente de alguna otra forma, ¿te fijáis? Pero disponibilizado. Sí. Pero buen punto, buen Sí, punto. Ok, súper buen gracias. punto, lo vamos a considerar. Me gustó la idea porque podemos hacer hasta una matriz nomás y poner como temas y qué es lo que está hoy día en el mercado para ti y que cada uno busque lo que más le acomoda también, porque no se trata de que nosotros nos marketemos con algo, pero sí qué es lo que hay disponible en el mercado. Muchas gracias, Germán, lo vamos a Súper buen considerar. punto. Te Sí, vamos a perdón, pedir, yo creo que el te concepto vamos a del pedir ayuda kit a ti. de inicio es muy bueno lo que dijo Cristian. Sí, Tener po. armado este como kit. Un kit inicial, pues si lo quieres lo tomas y si no, vais para adelante porque seguramente tiene otra solución. Pero el mentor le dice que esto es lo mínimo, ¿sabes? Que si yo quiero ayudarte por organizar la empresa, por lo menos necesitamos esta cuestión, por lo menos. ¿Cachai? Sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, no? Nati. Hola, hola, buenas tardes. Sí, no sé qué tan relacionado al tema mentoría, pero sí como lagunas que tengo sobre el tema retail en caso de que lleguen, ¿no? Y sobre todo porque me ha tocado incluso mentoreados que no están formalizados. ¿Hasta qué Claro. punto real el retail acepta o no este emprendedor que está formalizado? O sea, el retail me puede aceptar como persona natural. Em, y como persona natural, ¿a quién me acerco? ¿Al CAM específico de mi producto? ¿O me acerco a una tienda específica? O sea, ¿cómo sería allí como la relación? Bueno, perdón, voy a hacer como varias preguntas que tengo por acá. Em, el tema de la formalización, bueno, el tema de los márgenes ya lo estuviste conversando, lo dejaste claro. También está el tema, por ejemplo, cuando uno entra y es muy chiquitito y es a consignación, ¿no? Y entramos allí como en el tema de los flujos de caja, de cómo se rompe muy rápido para los emprendedores chicos. Cómo hacer para negociar que te compren y no dejar a consignación, ¿no? Porque no sabes cuándo vas a ver el tema de la consignación. Creo que era 45 días ahora con el tema de la ley de emprendimiento que obliga a los retail a hacer estos cortes, pero cómo negociar realmente con un retail grande que te compren, ¿no? En vez de, uy, creo que ya nos toca salirnos, pero bueno, lo dejo hasta ahí. Sí, pero después seguimos, pero primero necesitan estar formalizados. Ya. Eso para despejar dudas. Segundo, si vendes algún producto de alimentación, sí o sí debe tener resolución sanitaria. Por lo tanto, debe mínimo tener resolución sanitaria. El tema de la escala va a depender mucho de tu producto. Si es un producto de alta rotación, obviamente una escala alta, pero si es un producto de nicho, no es necesario que tenga gran escala. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no hay problema. Y cuarto, la consignación al menos acá no lo hacemos, salvo un emprendimiento que conozco que se hizo una excepción en términos de potencia pyme, pero en general no es esa consignación, la compañía te compra. Te compra un batch inicial, te fijas, para poder entregarlo en las tiendas. ¿De acuerdo?